Hola de nuevo, estamos en el tercer video y último de esta primera sesión del programa de entrenamiento de comunicación asertiva en tiempos disruptivos. Quedamos en el último video en esta distinción que estamos haciendo del acto comunicativo respecto de que no es racional, sino que es más bien un acto que tiene un gran componente emocional, ¿sí? Y en ese sentido, volvemos a insistir que no se trata de una acción en donde solamente tengamos componentes neurofisiológicos, ¿sí? Es decir, nosotros no escuchamos porque tenemos oídos, ¿vale? No nos comunicamos porque tenemos la capacidad de emitir sonidos a través de nuestra boca o nuestras cuerdas vocales, ¿vale? A diferencia de un ente, dice la filosofía, ¿cierto? Desde Heidegger, ¿cierto? Que en el fondo nosotros tenemos habitamos, convivimos con las cosas, ¿cierto? Que nosotros hemos generado, ¿cierto? Con el resto de los seres sintientes, ¿cierto? Y a diferencia de todos los otros entes, el ser humano no está atrapado en su genética, ¿sí? O sea, los animales, ¿cierto? Y el resto de la humanidad, del resto de lo que nos rodea, no puede salirse del esquema en donde genéticamente está condicionado desde su estructura. Nosotros sí, nosotros tenemos la capacidad, al ser sapiens sapiens, ¿cierto?, de habitar desde este acto recursivo, ¿no? Yo puedo pensar que estoy pensando, y eso es la clave. No estoy atrapado en mi genética. Y hoy día la neurociencia lo tiene súper estudiado, porque en el fondo se dice que es un 30% el condicionamiento genético que pesa en la realidad que yo puedo diseñarme como destino, digamos. Solamente, ¿sí? Pero puedo revertirlo, ¿vale? Por lo tanto, es a través de la comunicación y el lenguaje donde nosotros podemos llegar a modificar nuestro presente y diseñar nuestro futuro, ¿sí? No se trata de poner a pelear, ¿no? Cerebro o corazón, como dice Nazaret Castellanos, que es una de mis grandes gurús, de mis grandes maestras, sino que se trata de entender que no somos seres que actuamos por condición neurofisiológica, ¿sí? Nosotros tenemos una voluntad que está relacionada con esta capacidad de crear el destino que yo quiera. Pero para eso, como dice otro de mis grandes maestros, Carl Gustav Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, yo voy a seguir pensando que este dirige mi vida y yo lo voy a llamar destino. Y tengo un mundo de posibilidades por delante, pero necesito reconocer primero mi lenguaje. Necesito reconocer quién estoy siendo a partir del lenguaje. Porque en definitiva, como vamos a ver ahora, el problema que nosotros tenemos como seres humanos es que no es que tengamos lenguaje, es que el lenguaje me tiene, ¿no? Y para ello vamos a hablar de nuestro querido Humberto Maturana, ¿cierto? Quien desde la biología, porque Humberto Maturana era biólogo, ¿cierto? Desde la biología, desde el estudio del comportamiento de las unidades biológicas, ¿cierto? Que nos conforman, comienza a descubrir, ¿cierto? Que el lenguaje es este dominio, ¿sí? Este poder para coordinar las coordinaciones conductuales consensuales, se parece como un trabalengua, pero quiere decir básicamente que, tal como decíamos antes, ¿cierto? Si yo puedo distinguir que esta casa es más grande que la otra, es porque yo llegué a un acuerdo, hay un consenso, nosotros nos pusimos de acuerdo como seres humanos para poder coordinar acciones, de lo contrario es imposible el actuar grupal, colectivo de la humanidad, ¿sí? Desde que aparece el sapiens sapiens, ¿cierto? En las primeras tribus, en los primeros grupos, necesita haber una distinción respecto de las habilidades y competencias. Las mujeres que teníamos el rol de la reproducción, teníamos que ser protegidas de los adversarios del entorno y para eso el hombre asume un rol de defensa, de protección, ¿cierto? Y ahí viene hasta el día de hoy los roles sociales que diferencian, ¿cierto?, a la mujer del hombre. Y claro, la biología tiene su componente, pero nosotros vamos a coordinar acciones, ¿vale? Porque por otro lado tenemos en la humanidad
el desarrollo de sociedades matrilineales que no tienen nada que ver con el patriarcado, que también establecieron una coordinación de acciones en donde eh, la explicación de la cosmovisión de la creación de todo es absolutamente matrilineal, porque las diosas son madres, ¿cierto? La fertilidad es la base de cómo me concibo como ser humano, y por lo tanto va a depender de cómo me explique mi existencia en este mundo, ¿sí? Porque eso ya lo hace el sapiens sapiens, el ser humano que piensa, este efecto recursivo que tiene este maravilloso don que tenemos los seres humanos, ¿no? Y a partir de ahí nace el lenguaje, y siempre en función de qué, de coordinar acciones, ¿sí? Entonces, la necesidad, y hay muchos estudios que hablan, como yo les dije en el primer video, hay muchos estudios que hablan de que no se están pudiendo poner de acuerdo los grandes investigadores del lenguaje, porque no tenemos cómo llegar a de dónde surgió. Lo que sí está claro es que surgió una vez que ya aparece el córtex prefrontal. Entonces, un, un elemento que es eminentemente racional, ¿cierto? No tiene su explicación a propósito de la racionalidad, porque el lenguaje, la capacidad de comunicarme que yo tengo es muy anterior y viene precisamente del cerebro límbico, que es emocional, que tiene 500 millones de años, entonces es mucho más antiguo, ¿sí? 500.000 años, perdón. Entonces, el lenguaje, dominio de coordinación y de coordinaciones conductuales consensuales, dice relación con que yo, a través del lenguaje, puedo coordinar acciones, o la coordinación de acciones es lo que permitió que emergiera el lenguaje como característica humana, ¿sí? Por lo tanto, la coordinación entre los seres humanos que están conscientes o inconscientes, ¿cierto?, de este habitar en las relaciones. Lo digo de otra manera. Esta coordinación que tenemos entre los seres humanos, ¿cierto?, puede ser entre seres humanos que estemos o no conscientes de nuestro habitar en las relaciones. Este habitar en las relaciones implica que yo me pienso, recuerden, me piense como un ser relacional primero, ¿vale? Y esto dice relación con el que nos entendamos habitando las relaciones y no teniendo relaciones, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos en esta cultura racionalista, individualista, separada, dual, ¿no? De la conciencia dual, creemos que tenemos relaciones. Yo tengo un hijo, ¿sí? Yo tengo un amigo. Este es mi amigo. Incluso hay una relación de posesión, de posesividad. Es mi pareja, ¿sí? O este es mi hijo y yo hago con él lo que quiero, como hay algunas teorías hoy día de poder, ¿cierto? Respecto de si el Estado o la familia tienen mayor o menor implicancia sobre la crianza de los hijos, ¿cierto? Entonces, hay una, hay un habitar desde el tener, ¿sí? Como una posesión de la relación. Y no estamos mirando que en realidad yo habito en la relación. Es decir, yo soy mamá porque me relaciono con mis hijos. Bueno, primero parí hijos, pero ya está. Una vez que ya están, ¿cierto? Separados de mí, yo me relaciono con ellos y ahí soy madre, ¿sí? Yo me relaciono con ustedes que están al otro lado de la pantalla, y gracias a ustedes yo puedo ser facilitadora, profesora, maestra, coach, qué sé yo, ¿sí? Es decir, porque están ustedes al otro lado, yo existo en mi ser de comunicadora, ¿vale? Por lo tanto, la primera conciencia que necesitamos instalar, o sea, necesitamos hacer consciente, ¿cierto? Tenemos que sacar de la inconsciencia esta idea de que yo habito en las relaciones. Y para eso el lenguaje es fundamental, ¿sí? Y aquí viene la gran pregunta que yo ya les hacía, ¿no? ¿Tenemos lenguaje o el lenguaje me tiene? Y esta es una distinción importantísima que necesitamos profundizar, y que me va a encantar conversar con ustedes y saber sus opiniones, porque fíjate que me causa mucha gracia, ¿no? El hecho de las reacciones de la gente tan vehementemente que ponen, ¿cierto?, sobre el tema del lenguaje de género, ¿no? A propósito del tema del ella o ellos y ellas, ¿no?
han salido tantas justificaciones, ¿no? Egoicas, obviamente, todas ellas, pero a partir de tratar de habitar en la idea de que el lenguaje me tiene. Es decir, no, eso no se dice así. Y de hecho nosotros somos muy correctores del lenguaje. A nosotros nos molesta que la gente use el lenguaje mal, ¿ah? Como si hubiese un lenguaje bien y un lenguaje mal. O sea, ahí es donde yo estoy demostrando que el lenguaje me tiene. Porque yo puedo decir googlear, ¿cierto? Y yo entiendo que googlear es buscar una información en Google. Y tú también lo entiendes. Y creo que hoy día al menos el 80% de la humanidad lo entiende. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me sale tan difícil aceptar el ella? Estoy tonteando, da lo mismo. Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Y en ese sentido, es muy importante entender, acuérdense que estamos recursivamente hablando. Pienso que pienso. ¿El lenguaje me tiene? ¿Qué tan poderoso es el lenguaje en mi habitar? ¿Sí? En mi existir. ¿No será que cuando yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien, ¿cierto? Y ese alguien me habla de Dios, ¿no? Entonces yo me río, así como, ¡ja! ¡Qué ridiculez! Como que a la otra persona la estoy ofendiendo, pero ya en su esencia, porque yo me estoy riendo de Dios. Es que para mí Dios lo es todo. Volvemos al punto. Es que para mí no. Entonces, ¿qué es Dios? Pongámonos de acuerdo y volvemos al tema de la coordinación, ¿no? Porque en el fondo, para mí Dios puede ser la inteligencia universal y yo soy Dios porque soy parte de la inteligencia universal. Y para una persona creyente en alguna religión deísta, ¿cierto? Eso es una herejía y estoy condenada a las penas del infierno por pensar así, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos hablando de que el lenguaje me tiene, entonces yo no soy libre, ¿sí? Porque en el fondo yo le rindo autoridad absoluta a la palabra, pero primero tengo que coordinarme con el otro ser humano con el que estoy relacionado, ¿sí? O relacionada, para llegar a un acuerdo que entendemos por Dios, ¿no? Porque de lo contrario vamos a entrar en un conflicto. ¿Lo tienen? El problema del conflicto habita en el lenguaje. Sin lenguaje no hay conflicto. ¿Por qué tengo problemas de falta de comunicación o de incomunicación o de comunicación errónea? Por el lenguaje, por el significado que le estoy dando a las palabras, a los conceptos. Y volvemos al punto de base. ¿Será que el lenguaje me tiene? ¿Será que estoy con una bola de acero atada a mi pie, ¿cierto? De este porte que dice lenguaje. En el fondo, y aquí viene el tema de fondo, valga la redundancia, cuestionémonos cuando estamos en un curso, ¿cierto? Como este, de comunicación asertiva, cuestionémonos el rol del lenguaje en nuestro existir a través de las relaciones, ¿sí? Es decir, pensemos, por favor, en la última vez que discutí con alguien. ¿Cuál fue el motivo de la discusión? Y vamos a llegar al punto básico. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Sí? Vamos a ver también en sesiones posteriores, sobre todo cuando hablemos de paradigmas relacionales, que somos en nuestras relaciones, ya lo planteé, a través del lenguaje. Y en este punto yo siempre traigo a colación una filosofía que cuando yo la conocí me explotó el cerebro porque, wow, me di cuenta que desde el corazón de África, de la tribu Sosa, ¿cierto? Esta filosofía del Ubuntu, ¿no? Del soy porque somos, ¿no? Esta filosofía que insisto, viene del corazón de África, y normalmente nosotros encontramos en las tribus de pueblos originarios un concepto Ubuntu mucho más que en las civilizaciones incluso orientales, aunque ellos nos llevan miles de años de ventaja, ¿no? En este sentido. Pero entender que soy porque somos, ¿cierto? Ahí les puedo poner un video de Ubuntu, tengo un par de artículos respecto de esto también, que explica que en esta era digital yo necesito más que nunca sentirme Ubuntu, vivir y habitar desde el paradigma Ubuntu, porque ¿cómo voy a ser feliz si los otros están tristes en una era en donde yo tengo la tecnología creada, porque no es mañana, es hoy día? Hoy día existe la tecnología para terminar con la corrupción en el mundo. Así de simple. Blockchain. Blockchain es la tecnología que va a terminar con la corrupción en el mundo. La tecnología existe. El problema es la coordinación de acciones de los seres humanos para hacer que esta tecnología se viralice, se expanda, ¿cierto? Y pueda llegar a todos los rincones del planeta donde hay un ser humano.
Ese es el problema. No es que la tecnología no existe, la tecnología existe. O sea, las posibilidades están. El problema somos nosotros, que no coordinamos acciones. Por lo tanto, hoy día, cuando tenemos todas las posibilidades a nuestro alcance, el problema está en seguir viviendo en la conciencia dual, en seguir viviendo que la torta, la realidad, ¿cierto? Es una sola, por lo tanto tengo que tomar yo primero. El otro está equivocado porque piensa distinto a mí, por lo tanto yo tengo que eliminar a ese otro. ¿Y qué significa eliminar a ese otro? Evidentemente no lo voy a matar porque ya los totalitarismos pasaron, pero lo trato de tonto, no de forma tácita. Lo trato de tonto al solamente pensar que el otro está equivocado. El otro está equivocado, entonces no entiende mi punto de vista que es la verdad. Yo tengo la verdad, el otro no. Entonces me relaciono con un otro desde la imposición autoritaria de que la verdad la tengo yo. Y eso es una soberbia absoluta, eso es ego, ego en la más pura expresión. Entonces, para salir del ego necesito entrar en el Ubuntu, ¿sí? Y en el Ubuntu, ¿cierto? Como dice Jung, necesito entenderme como una conciencia universal, ¿sí? Como una mente que lo abarca todo, ¿vale? De alguna u otra manera somos parte. Aquí la teoría fractal, ¿cierto? El holón, eh, es que desde las matemáticas se explica de una forma espectacular, ¿cierto? En la teoría del holonismo, cuando somos parte y todo al mismo tiempo, ¿no? A mí me gusta una frase que no sé de dónde la escuché, ¿ya? Porque acuérdense que todo lo dicho es dicho por alguien. Me emociona la frase que dice que somos gota y océano al mismo tiempo, ¿no? Es decir, una gota contiene toda la información del océano, pero también es océano. Y en ese sentido, ser parte de un todo relacionable, ¿sí? Nos hace entendernos que necesitamos salir del paradigma dual que nos separa, ¿ok? Y entender este concepto Ubuntu que, que, que nos habla, ¿cierto?, de el soy porque somos, ¿sí? Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. De Jung, precisamente, ¿cierto? No, no es Jung el primero, sino que Freud, su maestro, ¿cierto?, del cual después se separa cognitivamente hablando y también relacionalmente hablando. Viene este modelo del iceberg respecto de la psique humana, ¿no? De entender qué es la mente humana. A esta altura del partido ya estamos entendiendo que todo habita en la mente, ¿no? Y en ese sentido, la mente se representa a través del modelo del iceberg, ¿ya? ¿Por qué es importante entender este modelo del iceberg? Porque en el fondo las relaciones, que es donde nosotros habitamos, se representan como lo visible. Es decir, yo habito en mis relaciones desde lo que yo quiero mostrar. Atención, ¿sí? Aquí hay, bueno, Jung, yo soy muy junguiana, me declaro, ¿no? No es que sea, me declaro eh, fervorosamente a favor de las teorías junguianas que dicen que nosotros habitamos a través de máscaras, ¿no? Estas máscaras son los roles que yo creo que soy. Yo soy mamá, de hecho normalmente nos presentamos como soy mamá, soy pareja, soy ingeniero, soy profesora, soy médico, soy qué sé yo. Eh, soy a partir de ciertas máscaras, de ciertos roles en los cuales yo interpreto una determinada coordinación de acciones, ¿vale? En ese sentido, las relaciones son los que se ve del iceberg, ¿no? Porque yo soy mamá, soy hermana, soy hija, soy trabajadora, soy amiga, ¿sí? Soy hincha del ODS 5, ¿no? Eh, entonces, eso que se ve de mí, ¿sí? Es la parte de arriba del iceberg, pero que en volumen representa una pequeñísima parte del volumen total del ser que soy. Y que si no comienzo a viajar por ese camino profundo hacia el autoconocimiento y la autoconciencia, no lo voy a conocer jamás. Y me voy a quedar solamente en la parte del iceberg que, insisto, en lo que se ve y en donde aparecen esta radiografía, esta foto que yo le saco a las relaciones, ¿sí? Entonces, en esta foto, en donde aparecen las relaciones, las miro como un resultado, atención. Yo las relaciones que tengo, el estado de las relaciones que tengo hoy día son producto de, son efecto de mí que soy la causa. Todas las relaciones que yo tengo las puedo interpretar, puedo poner un juicio de valor y puedo decir esta relación es excelente, esta relación es más o menos, esta relación es mala. Ese juicio de valor que yo le estoy poniendo a la relación es un efecto de la causa que soy yo. ¿Ok? Ahora, si yo no me conozco
como es la gran mayoría de los casos, yo número uno, que estoy en este maravilloso proceso de autoconocimiento, ¿cierto? Voy a pensar que la relación mala es culpa del otro, ¿sí? Y la relación buena es porque yo estoy poniendo todo en esa relación. Entonces, ese es el gran problema de la comunicación, ¿vale? Entonces, las relaciones son el efecto de qué? De mi actitud y de mi comportamiento, ¿vale? En ese sentido, necesito que coordinemos y vamos a estar de acuerdo en este modelo, que no es el único, pero es uno de los que más confluyen en lo que hoy día está pasando en esta maravillosa era en donde la neurociencia destapó definitivamente qué pasa dentro de nuestro cerebro, no completamente, pero ya hay mucha más información en los últimos 20 años que en los 200.000 que llevamos como humanidad. Entonces, en ese sentido, yo no me comporto ni tengo una actitud en función de lo que me pase, ¿sí? Es decir, si yo eh, cuando estaba grabando el video anterior, tocaban la puerta y tocaban la puerta, tocaban la puerta, pero sistemáticamente, así como, oh, con vehemencia, ¿cierto? Y yo me bloqueo, porque me bloqueo. Y cuando terminé de grabar el video, bajé, ¿cierto? Y era una persona que viene a dejar algo. Eh, lo que me puede molestar, ¿cierto? No es que la persona insistentemente esté golpeando, ¿cierto? Lo que me puede molestar es, y yo tengo que empezar a buscar, ¿qué origina la molestia? ¿Sí? El repartidor, ¿cierto? De DHL provocó que yo me enojara. Bueno, no me enojé porque me da lo mismo, pero en la práctica podría haber provocado un enojo. Pero lo que me molesta es mi interpretación de lo que está pasando. No, yo no me molesto con el caballero de DHL, pero no tiene la culpa. Pero sí me molesté porque le puso un WhatsApp, ¿cierto?, a mi hijo, que no me había avisado que había hecho una compra y que llegaba un paquete de DHL, ¿sí? Entonces yo interpreto que mi hijo no considera que yo estoy trabajando aquí en la casa, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que yo me enoje. La interpretación que le doy a una conducta que yo interpreto errada de parte de mi hijo, ¿vale? Esto hace que haya un sustrato anterior a mi comportamiento y a mi actitud, que no tiene relación con las cosas que pasan, sino que tiene relación con las cosas que me están pasando a mí adentro, que a su vez son producto de mis pensamientos, ¿cierto? Que están sustentados a su vez en mis creencias y en mis paradigmas. Entonces, lo que está arriba del iceberg, que es mi actitud, mi comportamiento, y eso sustenta la forma en que yo me relaciono, que es lo que se ve, la parte de arriba del iceberg, tiene un sustrato profundo, enorme, gigantesco, incalculable, en donde se encuentran las emociones que no son causadas, insisto, por lo que me pase. Yo no me pongo triste, ni me enojo, ni soy alegre, ni me frustro por las cosas que me pasan, sino por cómo yo interpreto eso que estoy experimentando. Y la forma en que yo interpreto lo que estoy experimentando está sustentado a su vez en mi manera de pensar, mis pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos tienen su base en mis creencias, en mis paradigmas, que vienen de dónde? De mi condición genética, de la forma en que yo fui criada, de la educación que recibí, de las experiencias que he tenido. ¿Ok? Ahora, en ese sentido, nosotros vamos a vamos a coordinarnos, que no somos solamente cuerpo y mente, ¿cierto? Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿vale? Y este cuerpo, mente y espíritu muestra solamente el cuerpo. ¿Ok? Entonces el cuerpo es lo que está arriba del iceberg. La mente y el espíritu están debajo del iceberg, no se ven. Sin embargo, el lenguaje tiene que ver con mi ser entero, no tiene que ver solamente con mi cuerpo, con mis cuerdas vocales, con mi capacidad auditiva, con mi capacidad gestual. Evidentemente que no. ¿Por qué no? Porque el lenguaje, insisto, no está solamente en el cuerpo. El lenguaje está en la base misma de mi ser, porque yo cuando pienso no puedo pensar sin lenguaje. Así de simple. Mis creencias están sustentadas en el lenguaje. ¿Sí? Si yo fui
educada en un mundo conservador, ¿cierto? Y mis padres y mis abuelos y todos vienen de una familia militar y muy conservadora y muy de reglas y muy de forma, ¿vale? Yo estoy entendiendo una forma de ser a partir de la carga genética que habita en el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje no es algo que sea externo, visible solamente, sino que tiene un sustrato enorme. Y es ahí donde yo necesito ir a picar, como se dice aquí en Chile, ¿no? Estos conceptos no los puedo usar cuando estoy con gente del resto de Latinoamérica o de Hispanoamérica, porque no nos entienden, pero bueno. Aquí usamos esto, entrar a picar, cuando nosotros tenemos que profundizar, ¿no? Tenemos que entrar en este mundo interior precioso que tenemos dentro de todas nosotros y nosotras y que no tiene relación con lo que está pasando afuera, ¿vale? Entonces, este lenguaje afecta evidentemente mis emociones, claro que afecta mis emociones, y afecta mis pensamientos, claro que afecta mis pensamientos, porque cuando yo cambio el lenguaje, cambio mi vida, ¿sí? Y en este sentido, en este programa vamos a aprender el poder del lenguaje como creador de mi realidad. Es bidireccional, es decir, mis condicionamientos, mi carga genética, mi herencia cultural, hace que yo tenga, ¿cierto?, un concepto de Dios que no es el mismo que el tuyo. ¿Se dan cuenta? Y en ese sentido el lenguaje me tiene, ¿vale? Pero a partir de mí, toma de conciencia, sapiens sapiens, ¿se acuerda? Efecto recursivo del lenguaje. Yo pienso que pienso. A partir de mi concienciación, yo comienzo a darme cuenta que cambiando el lenguaje, puedo empezar a cambiar mi emoción, puedo empezar a cambiar mi forma de pensar y puedo cambiar mis creencias, claro que sí. Es más, la idea es dejarlas, definitivamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el modelo del cambio, que es básicamente estas tres palabritas, ¿cierto? Implican que yo, si quiero lograr resultados distintos, es decir, supongo que están acá porque quieren tener una comunicación asertiva. Vale, parto de esa base. Si es así, yo quiero un resultado distinto. Es decir, la forma en que me estoy relacionando actualmente no está produciendo los resultados que yo quiero. Por lo tanto, necesito cambiar, ¿qué cosa? La forma en que me relaciono. Claro. Pero para cambiar la forma en que me relaciono, ¿qué necesito cambiar antes? Mi emoción. ¿Sí? Porque me relaciono desde las emociones. Ahora, para cambiar mis emociones, no puedo eliminar las emociones. Hay mucha gente que dice que yo no, tengo que superar la tristeza, tengo que dejarla de lado, el enojo, no me puedo enojar. No, ¿qué es eso? Las emociones no se suprimen, todo lo contrario. Las emociones se miran, se observan. Las emociones tienen un componente de información maravilloso que nos habla de nosotros, pero claro, no lo queremos ver. Yo puedo manejar a mi entera voluntad y libertad la intensidad de las emociones. Eso es lo que yo puedo hacer. Puedo bajar el volumen de la emoción, ¿sí? Pero la emoción no la puedo eliminar, ¿vale? Ahora, para bajar el volumen o subir el volumen como yo quiera, ¿cierto? Manejar a mi arbitrio el volumen, la intensidad de mi emoción, yo necesito ir a cuestionar mis pensamientos, la forma de pensar y por supuesto lo que creo, que son mis creencias y mis paradigmas, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero cambiar la forma en que me relaciono, ¿qué tengo que ir a buscar? Mis paradigmas, ¿sí? Eso es. Y para cambiar los paradigmas y las creencias, hay tres preguntas claves, que son las preguntas que nos van a acompañar durante estas 6 semanas que estamos recorriendo a partir de ahora. ¿Por qué digo lo que digo? Lo primero, porque estamos en comunicación asertiva. ¿Por qué digo lo que digo? Me cuestiono todo. Cuando yo digo, ay, Dios mío, ¿quién es Dios? Para mí, ¿qué importancia le estoy dando? A ver, vamos a hablar mucho del concepto Dios, ¿ah? Porque ahí el lenguaje nos tiene, ahí nos tiene. Dios castigador, le tengo miedo, ¿sí? Porque yo he hecho cosas malas, entonces me creo un ser que merece castigo en el fondo, ¿vale? Y por eso me relaciona desde la carencia, desde la inseguridad, etcétera, etcétera. Uf, temas. Entonces, ¿por qué digo lo que digo? Pero también por qué hago lo que hago. ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué le mandé un WhatsApp a mi hijo con una carita enojada? Y esa ya es lo máximo, porque ellos saben que cuando yo mando una carita enojada es porque, wow, viene una conversa. ¿Sí? ¿Por qué pienso lo que pienso?
Esa es la más dura, es la más difícil de llegar, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Dónde están mis condicionamientos, mis creencias, etcétera, etcétera? Entonces, se dan cuenta que para cambiar, para, ah, para poder llegar a la comunicación asertiva, la técnica de la escucha empática la tengo en sesiones más adelante, pero yo necesitaba primero abrir, ¿no? Abrir la profundidad de lo que vamos a estar haciendo durante 6 semanas, que finalmente la escucha empática me va a encajar, sí, le voy a encontrar todo el sentido, pero antes tengo que cuestionarme de dónde viene el ser que estoy siendo hoy día, ¿sí? Y en ese sentido, yo elaboré un modelo que tiene algunos años, y un modelo maravilloso que me encanta, que tiene un efecto solamente pedagógico, ¿ya? Esto tiene un efecto pedagógico. Y yo me gusta mucho compartirlo porque nosotros siempre estamos viviendo en un piloto automático, ¿cierto? En la rueda del hámster, que hace que nosotros vamos haciendo muchas cosas, ¿no? Sobre todo las personas que somos líderes, que queremos transformar nuestros espacios, ¿no? Y queremos dejar una huella, que tenemos un propósito súper claro y marcado. Somos las personas que estamos habitando más desde el hacer. Normalmente necesitamos pensarnos con mucha profundidad esto de habitar en el 4x4, en el ser 4x4. Entonces, ¿qué significa este ser 4x4? Entender que yo soy un ser que tiene 4 dimensiones integradas. Evidentemente ya dijimos que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Pero para efectos metodológicos, esto solamente tiene que ver con la estructura de pensamiento, ¿no? Que me va a habilitar para que yo comprenda mejor este tema que estamos hablando, ¿ya? Entonces yo les pido permiso para que coordinemos, ¿cierto? Y lleguemos al acuerdo de entendernos como seres 4x4. ¿Qué significa esto? Que soy cuerpo, mente, espíritu, y sacamos las emociones como una cuarta dimensión por la importancia que tiene para la comunicación asertiva. Nada más que para eso. Es decir, soy un ser emocional y lo distingo solamente para efecto metodológico, ¿cierto? De mi ser mental, que evidentemente la emoción está en la mente, no está en otro lado, porque ahí están las neuronas que se conectan, ¿cierto? Para poder habilitar el desarrollo de las hormonas, ¿cierto? Que se gatillan a partir de mi interpretación de una amenaza, qué sé yo, ya la vamos a ver en neurociencia. Pero ahora estamos entendiéndonos como 4 dimensiones. Yo no soy solamente un cuerpo que piensa, ¿sí? O sea, un cuerpo que sostiene esta mente maravillosa que piensa. Soy espíritu, que a veces lo tenemos muy, la dimensión espiritual está muy, pero muy dejada de lado y muy confundida con religión, ¿sí? No tiene nada que ver la dimensión espiritual con religión. Es más, la religión un poquito tornilla al revés en lo que es el desarrollo de la espiritualidad. Y lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero para efectos prácticos, el lenguaje habita en el ser de las 4 dimensiones, porque el lenguaje atraviesa las 4 dimensiones, ¿sí? Y yo estoy ahí, en el centro, ¿cierto? De estas 4 dimensiones. Pero este ser en 4 dimensiones habita en 4 áreas de enfoque relacional. Enfoque relacional, 4 áreas de enfoque relacional. La primera, la más importante, el pilar fundamental, la piedra filosofal, como ustedes quieran llamarlo, es la relación que va a sustentar todas las demás, que es la relación conmigo. Así es. Yo me relaciono conmigo, por si no se han dado cuenta. Nos relacionamos con esa voz, ¿no? Y a esa voz que está en mi cabeza, yo me acuerdo que había unos dibujos animados que aparecía un diablillo, ¿cierto? Y un ángel bueno, ¿no? O el Pepe Grillo también. No sé si me estoy yendo muy atrás en el tiempo, pero bueno, siempre está esta imagen del ángel malo y del ángel bueno que me habla. Esto es, Jung le llama el arquetipo, ¿no? El arquetipo del ego y el arquetipo de mi self, que es mi ser espiritual, mi ser completo. En ese sentido, yo convivo con esa voz, ¿sí? Desde que tengo 2 años, más o menos que se forma el ego, ¿no? Se forma esta vocecita. Y a partir de ahí yo empiezo a hablarme a mí y nunca he dejado de hablarme a mí. Yo me hablo todos los días, me hablo, me contesto, me interrogo, me critico. Buda dice que nunca vamos a tratar a alguien más mal que como nos tratamos a nosotros mismos.
y es esa voz, ¿no? Entonces, cuando yo no tomo conciencia de esa relación primera, fundamental, de esa piedra filosofal, todo el resto va a girar en torno a cómo yo me relaciono conmigo. Por eso que es la más importante. ¿Sí? El eje central del trabajo de autoconocimiento está en identificar cómo yo me estoy relacionando conmigo. Y obviamente la clave es distinguir el lenguaje, cómo me trato yo, cuáles son las palabras que ocupo para referirme a mí en esta comunicación de mi relación personal. ¿Me trato a garabatos? ¿Qué me digo cuando me equivoco? ¿Sí? ¿Qué me digo cuando yo me despierto en la mañana? ¿Cuál es la primera palabra que pronuncio cuando yo tomo conciencia que estoy despierta? ¿Cuál es la última palabra antes de entregarme, ¿sí? A el cambio de ondas cerebrales, de beta a alfa, ¿sí? Entonces, ahí está el lenguaje, ¿sí? Pero además de comunicarme conmigo, me comunico con mi familia, que son los cercanos, esos que viven conmigo, ¿vale? Esos que viven conmigo los pongo ahí con especial dedicación porque son los que más me conocen. Pero recuerden, conocen solamente la parte de arriba del iceberg. Nadie conoce lo que está abajo, salvo yo si es que comienzo el camino del autoconocimiento, porque hay personas que se mueren sin saber que existía una parte de abajo del iceberg, ¿no? Y se quedaron solamente con lo de arriba. Y eso no es lo que quiero para ustedes, ¿no? Así es que idealmente vamos a transitar este camino juntos y juntas. Entonces, la dimensión del área de enfoque familiar es aquellas que más nos conocen porque habitan con nosotros, o sea, conocen nuestras áreas, esas áreas que tendemos a ocultar a los demás. Después está el ámbito social, el ámbito relacional social, que ahí ponemos todo el resto, ¿no? Todo, la familia más extendida, ¿cierto? Los amigos, los vecinos, las personas que están en el club deportivo, en el grupo de tejedoras, qué sé yo. La gente que está emocionalmente ligada a nosotros, pero más distante que los que viven con nosotros, ¿no? Con los que compartimos el baño y la cocina, digo yo. Y evidentemente están las relaciones laborales, ¿no? En donde yo, ya sea que tenga una retribución monetaria por lo que hago, porque si yo estoy en un voluntariado, estoy trabajando, ¿ok? Entonces también son relaciones laborales, por muy ONG que sea, son relaciones laborales. Por lo tanto, estas cuatro áreas de enfoque conviven con, evidentemente, nuestras dimensiones del ser desde donde yo habito. Y se genera este ser 4x4, ¿sí? Que tiene cuatro dimensiones y que habita cuatro desde enfoque siempre. Insisto, este es un modelo pedagógico que me está llevando a entenderme que soy mucho más complejo, mucho más compleja, que simplemente este ser que piensa, que simplemente esta voz que tiene un cuerpo que más o menos se va deteriorando con el paso del tiempo y que yo lucho por detener el paso del tiempo, ¿cierto? No, somos mucho más que eso. Es más, nuestro cuerpo es la expresión de esa relación personal que tengo conmigo y evidentemente es el envase de las otras dimensiones. Por lo tanto, eh, vamos a reaprender, ¿no? Este ser 4x4 y su habitar a través del lenguaje, evidentemente, como parte esencial para tener una comunicación asertiva. Ahí está mi yo. Entonces, terminando esta primera sesión, los conceptos claves son los siguientes. Primero, necesitamos acordar que experimentamos un cambio de era, que está transformando lo que somos como humanidad, ¿sí? Y esto constituye un desafío comunicacional, en términos de que necesitamos más que nunca en la vida una excelente coordinación de acciones. ¿Por qué? Porque el desafío que tenemos es muy grande, ¿sí? Por lo tanto, buscar la comunicación asertiva es la primera gran parte. Los felicito, las felicito porque están acá y eso quiere decir que están desafiados, ¿no? A buscar la forma de poner en palabras lo que realmente quiero. Y eso es maravilloso porque nos lleva, nos invita, ¿cierto?, a transitar este camino del autoconocimiento y la autoconciencia, especialmente en esta era digital. Y como segunda idea fuerza de esta primera sesión es que desaprendamos el paradigma dualista, el paradigma de que estamos separados, el paradigma del yo primero, y vamos a abordar un paradigma más ubuntu, en donde nos vemos, nos sentimos como personas que habitamos en nuestras relaciones. Somos en nuestras relaciones, a través del lenguaje. Y en esa danza, ¿cierto?, de coordinaciones, la primera y más importante es la coordinación conmigo. ¿Y por qué digo coordinación conmigo? Porque
la gran parte del tiempo yo no estoy de acuerdo conmigo. Y eso es duro, ¿sí? Normalmente me estoy autoflagelando, ¿sí? Eh, Incluso cuando me estoy dando hurras, ¿no? Cuando me estoy diciendo, vamos, tú puedes, estoy diciendo, en el fondo sé que no puedo. Y eso habita en el lenguaje. Entonces, es súper importante a partir de hoy día entendernos como este ser 4x4 que habita en el lenguaje, pero que también cuestiona por este elemento recursivo hasta qué punto el lenguaje me tiene y hasta qué punto yo necesito comenzar a desaprender esta condición de esclavitud que tengo respecto al lenguaje para comenzar a deconstruir ese ser que ya no quiero seguir siendo y poder comenzar a ser esta persona asertiva que dice lo que piensa y hace lo que dice, en esa coherencia maravillosa a la que estamos llamados y llamadas todos los seres humanos que habitamos este planeta. Es la invitación de este programa. Nos vemos entonces en la sesión número 2. Un gran abrazo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Chao.